Amén. Amén. Así es, hermanitos, entonces en este segundo día de la novena al Espíritu Santo, de la mano de nuestra Madre Santísima, vamos a meditar en este tema tan especial que se llama el reino de Cristo en el mundo. Jesús aún todavía no ha instaurado su reino en la tierra. Entendamos muy bien esto. Basta nomás con salir a la calle y ver cómo está la situación en el mundo para darnos cuenta que realmente Jesús no es quien reina en este mundo. Ya lo decía nuestro Señor que en el Evangelio, que el príncipe de este mundo es Satanás. Él es el que gobierna este mundo de tinieblas. Pero llegará el día en el que Jesús sea quien gobierne el mundo. Y ese es el día que estamos esperando todos. Ahora el reino de los cielos, también lo dice la palabra de Dios, que es para aquellos que lo arrebatan. Dice que el reino de los cielos es para los que sufren violencia o los que se hacen violencia a sí mismos. Esas personas que renuncian a sus pasiones, que renuncian a sus deseos, a sus malas inclinaciones y crucifican su carne. Las personas que son de Cristo son aquellas que han crucificado su carne. Esas personas son las que arrebatan y ganan el reino de los cielos. ¿Y cuál es ese reino de los cielos? Ya nos lo dice Romanos capítulo 14, ¿no? Que el reino de los cielos es amor, paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Las personas que tengan paz, justicia, que es la santidad, amor, paz, justicia y gozo. Las personas que viven en el amor, que trabajan por expandir el amor, que dan ese amor de Cristo a los demás y que luchan por hacer el bien al prójimo. Las personas que viven en esa paz y que son agentes de paz, no de conflicto, no de división, sino de paz, de poner armonía, paz en la casa. Esas personas que viven en la justicia significa la santidad, ¿sí? Usted nunca va a encontrar en la Biblia que le llamen a alguien santo, siempre les dicen justos. Entonces, aquellas personas que se dedican a la santidad, a trabajar por la santidad de Cristo, o la santidad que el Señor nos está llamando a vivir, que todos tenemos que tener, esas personas que enseñan a otros el camino de la santidad también y que viven producto de todo esto en ese gozo del Espíritu Santo, son aquellas personas que realmente están viviendo en el reino de los cielos, acá en la tierra. Pero lógicamente el mundo en este tiempo, en este momento, quien lo está gobernando, quien lo está dirigiendo, lamentablemente es Satanás. Podemos darnos cuenta con toda esta cantidad de leyes que van en contra de la naturaleza humana, que quieren promover y que ya están aprobando. Démonos cuenta, queridos hermanos, el pecado cada vez abunda más. Y lamentablemente, mis hermanitos, la gente no hace conciencia o no hacemos conciencia, todos estamos ahí. No hacemos conciencia real de la profundidad, de lo terrible, de las consecuencias graves que traen nuestros pecados. Entonces, este mundo en este tiempo está gobernado por Satanás, pero todos nosotros los católicos esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de Jesús. ¿Cuándo será? Solo el Padre Celestial lo sabe. Solo el Padre Celestial lo sabe. Pero hay señales, hay signos claros que el Señor ha puesto para que nosotros nos demos cuenta si va a venir pronto, ya estamos a las puertas de la segunda venida de Jesús o todavía eso se demora. Pero más que estar pensando si estamos ya o no a las puertas, es estar pendientes de que los signos de los tiempos se están cumpliendo. Y que si esos signos de los tiempos se están cumpliendo, entonces es verídico. Sí o sí viene nuestro Señor. Sí o sí su palabra se cumplirá. Y ojo con esto. Sí o sí Jesús va a reinar sobre esta tierra. Satanás será por fin completamente destruido, derrotado, encadenado. Y vamos a ver ese gobierno de nuestro Señor, si es que Él lo permite también, ¿no? Si es que nosotros estaremos con vida para ver ese reinado de Jesús sobre la tierra. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña
que la iglesia tendrá que pasar por esa pasión, crucifixión, muerte y resurrección de su Señor. Así como la pasó Jesús, su esposa, la iglesia, también tendrá que pasar por esa crisis. No es ninguna revelación de alguien por ahí, no, eso está en el catecismo de la Iglesia Católica, mis hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ya está profetizado, inclusive desde el mismo catecismo, magisterio de la Iglesia, que la Iglesia tendrá que padecer, tendrá que ser sacudida fuertemente, a un punto de que pareciera que se va a terminar, a un punto de que pareciera que la Iglesia Católica fue destruida, fue acabada. Eso es la crucifixión y muerte de la iglesia. La gente pensará que la iglesia ya no existe, ya la iglesia católica se acabó. Pero llegará un punto otra vez que vendrá esa resurrección. Lamentablemente los gobiernos dirigidos por Satanás, algunos, estarán celebrando de que la iglesia parece ser que ya se acabó. Pero llegará un punto en que la iglesia resucitará en gloria, en poder, porque su esposo resucitó, ella también lo hará. Entonces, hermanos, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Y estos son los signos. Todavía no es que Cristo va a venir, eso no lo sabemos. Que si ya viene pronto, que si ya se demora, solo el Padre Celestial lo sabe. Pero hay signos claros que hayan sido profetizados por nuestra Madre Santísima también, en apariciones aprobadas por la iglesia, Fátima, La Salet, ¿sí? Son apariciones aprobadas por la iglesia y profecías que nos muestran que la iglesia será sacudida. Sobre todo Nuestra Señora de todos los pueblos lanza profecías bien fuertes, donde dirá que la iglesia tendrá que ser purificada, donde la iglesia tendrá que pasar por una purificación, un fuego purificador sacudida. ¿Y purificar qué quiere decir? Tendrá que pasar por un sufrimiento donde los que son de a de veras, los que son cristianos católicos de a de veras, no renegarán de su fe, no serán apóstatas, o es decir, no renunciarán a su fe, se mantendrán firmes para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y es necesario que la iglesia pase por algo así, porque lamentablemente, hermanitos, y no es un secreto para nadie, la iglesia está muy viciada, llena de muchas cosas, de muchas orientaciones, de muchas desviaciones. Hay teologías muy raras dentro de la misma iglesia. Lamentablemente, como ya lo decía la Virgen Santísima en la Salet, los sacerdotes, muchos, dice así la profecía, muchos sacerdotes se han vuelto cloacas, dice. Cloacas, ustedes saben que es una cloaca, ¿no? Una alcantarilla llena de porquerías. Entonces la Virgen decía eso. Se han vuelto cloacas llenos de sus razonamientos y llenos de sus pasiones. Lamentablemente, ni qué hablar de los laicos, Hemos sido muy mediocres en nuestra fe, hermanos. Hemos sido muy tibios en nuestra fe. Y lamentablemente, pues hermanitos, hemos dado muy mal testimonio. Y por ese mal testimonio la iglesia ha perdido muchos miembros, lamentablemente. Entonces, como nosotros nos podemos dar cuenta, aún no es el reinado de Cristo. Cristo no es quien gobierna este mundo, es el dueño de este mundo, pero lamentablemente lo está gobernando por ahora Satanás. Pero llegará el día en que Satanás será encadenado por toda la eternidad y la iglesia realmente volverá a surgir. Ahí veremos el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen Santísima. Pues sí, ¿no? Como dice Yolman, esperemos, no sabemos, ¿no? Si alcanzará nuestra generación a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo que yo le decía a un hermano nuestro muy sabio, yo tengo miedo, le decía, porque claro, ustedes saben todo lo que estamos hablando de las tribulaciones y esto no es algo nuevo, o sea, ya nuestra Madre Santísima son más de 150 años que viene apareciéndose, advirtiéndonos de todas estas tribulaciones que va a pasar la humanidad. Y yo muy asustada le decía como hace 2 o 3 años, ¿no? Que ya hablaban de todo esto. Y él me decía, mira, nosotros siempre debemos acordarnos de ese cántico que hacemos en la Eucaristía,
ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Y cuando él me decía eso, entonces ahí es como que me vino la paz, porque yo decía, claro, o sea, todo esto que va a pasar, todo lo que vaya a suceder, humanamente tenemos miedo, humanamente nos asustaremos, humanamente sufriremos, ¿no es cierto? Porque somos humanos, tenemos carne y entonces nos asustamos. Pero si es que en el fondo ya le vamos viendo el objetivo final, que en este caso es que venga nuestro Señor Jesucristo a reinar y que toda la maldad se acabe, que todo lo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando uno prende la televisión, todas esas noticias de asesinatos, de violaciones, de robos, de delincuencia, de tantas cosas horribles que pasan en esta humanidad, de los abortos, eh, nos da la esperanza de que va a haber un momento en el que ya no va a haber ese dolor, va a haber un momento en el que no va a haber ese sufrimiento y que vamos a tener realmente el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Algo también que meditaba hoy en la mañana era que mi hija estaba viendo unos títeres que dan en el internet, se llama Una historia preferida, que es para niños. Entonces, en esta historia hablaban del arca de Noé. Y en el arca de Noé, dice, ¿no?, que Noé empezó a decir acerca del diluvio 150 o 175 años antes, 125 años antes de que sucediera. Entonces, desde que Dios le dio la orden de que haga el arca, pasaron 125 años hasta que sucediera. Y asimismo nuestra Madre Santísima, desde hace 175 años ya más o menos que son sus apariciones, también nos está avisando, como Noé les avisaba a ese pueblo y les decía que se conviertan. Y hasta el último día, antes del diluvio, Noé estuvo advirtiendo al pueblo. ¿Y el pueblo qué hacía? Se burlaba, el pueblo le trataba de loco. El pueblo no quiso escuchar, no quiso escuchar. ¿Y qué pasó? Solo se salvó la familia de Noé y los animalitos. Imagínense que hasta los animalitos fueron tan obedientes que escucharon la voz de Dios, y fueron en el arca. Y nosotros ahora, hoy el Señor nos dice, a ver, ¿quieres? Vamos a pasar por todo esto. Si creemos nosotros en el catecismo de la iglesia, creemos en las revelaciones de nuestra Madre Santísima, tenemos que creer que van a pasar estas cosas, que va a pasar la tribulación, van a venir cosas muy difíciles que vamos a tener que vivir. Pero así como Noé, nuestra Madre Santísima nos está diciendo, vengan a mi corazón inmaculado, acérquense a mí, con el Santo Rosario como su oración predilecta, con la Santa Eucaristía, haciendo su oración personal, confesándose una vez al mes, que son las 5 piedritas que nuestra Madre Santísima da a conocer en Medjugorje, también la lectura de la palabra de Dios. Entonces nuestra Madre Santísima está ahorita como Noé diciéndonos, vengan, va a pasar esto, pero vengan. Ella nos promete la protección. Y no solamente de pronto el temor a morir, sino que vamos a ganar el cielo, la salvación de nuestras almas. Entonces, aunque suena muy feo todo lo que se ha estado explicando de las tribulaciones, de todas estas situaciones que van a suceder, en fe, en el amor a Dios, tenemos que creer que nuestra Madre Santísima nos está preparando, que nuestra Madre Santísima nos está llevando a buen puerto. Solamente no seamos sordos, solamente escuchemos. Aprendamos a escuchar la voz de nuestra Madre, que como Madre quiere cuidarnos y santificarnos. Claro, sí, Noé estuvo 25 años anunciando que iba a construir el arca. Luego, cuando inició a construirla, se demoró 100 años construyendo el arca. Noé se demoró 100 años construyendo el arca. Y durante esos 125 años, desde que empezó a anunciarla hasta que terminó de construir el arca, durante todos esos 125 años estuvo anunciando el diluvio. Estuvo diciendo a la gente que va a venir el diluvio, que va a venir el diluvio. ¿Qué pasó? La gente primero pues no creyó. Segundo, pasó mucho tiempo, 125 años. Y en 125 años, como no llovía,
Entonces la gente creía que era prácticamente imposible que fuera a caer un diluvio. De hecho, en el tiempo de Noé no llovía sobre la tierra. Lo único que pasaba era un rocío, una neblina, un pequeño rocío que regaba la tierra, pero de ahí no había lluvia como tal. Era inclusive hasta científicamente imposible que lloviera tanto durante 40 días y 40 noches si en la tierra nunca se había registrado que hubiese llovido. Entonces, hermanos, eso es lo que pasa también con las apariciones de nuestra Madre Santísima. Ella hace su aparición de esto empieza a dar las señales de los últimos tiempos en 1830. Estamos hablando cuando se aparece a Santa Catalina Lavorier, creo que sí es el nombre. Ella empieza a aparecerse en 1830. ¿Y qué pasa? Desde 1830, hermanos, ya empieza a hablar sobre los últimos tiempos. Luego unos años más tarde, creo que era unos 15 años después, se aparece, 15 años después, 1845, se aparece en La Salette, en Francia también, y vuelve de nuevo a hablar. Y ahí en La Salette se habló cosas bien fuertes sobre los últimos tiempos y profecías tremendas que iban a pasar en el mundo y en la iglesia. Vuelve después y se aparece unos años más adelante también en Francia, en Lourdes, y la Virgen vuelve de nuevo a anunciar los últimos tiempos y el rezo del Santo Rosario. Después de un tiempo se aparece en Fátima, luego ahí vuelve de nuevo a anunciar los últimos tiempos. Después de un tiempo, mejor dicho, poco a poco se ha venido apareciendo y nos ha venido hablando. ¿Qué es lo que sucede? Ya son casi 200 años desde la primera aparición que marcó el inicio del final de los tiempos, y María Santísima como esa Noé que nos viene anunciando hace ya casi 200 años, van a venir calamidades. Conviértanse, cambien de vida, regresen a la oración, del rezo del Santo Rosario. Empiecen a orar por la conversión de los pecadores. María nunca nos ha dicho peleen con los pecadores, convénzales a los pecadores. No, siempre nos ha dicho recen por los pecadores, porque la conversión depende de Dios. Pero obviamente que nosotros tenemos que empezar a ayudar a Dios y a nuestra Madre Santísima desde nuestras oraciones. Y ojo, también la Virgen Santísima lo que más pide en sus apariciones es los ayunos. Ayunen, hagan penitencia, hagan mortificación para purificación de sus propias almas y para conversión de los pecadores. Y entonces, ¿qué pasa? Han pasado casi ya 200 años más o menos, estamos, unos 10 años más y ya estamos en los 200 años desde la aparición de la medalla milagrosa y toda esta era mariana de advertencias. María no es una profeta de calamidades, no, María viene es a advertirnos, hermanos, hijitos, nos dice, conviértanse a Dios, dejen ese mal camino que llevan, empiecen a rezar el Santo Rosario, empiecen a hacer penitencia, empiecen a hacer ayuno, vuelvan su mirada a Dios, para que se evite todos estos castigos que el Señor está planificando para sacudir y para purificar el mundo, porque la gente ya ha llegado al punto, hemos llegado al colmo ya de sacar a Dios, de creernos ya ateos, de pensar que no existe Dios. Una cosa es ofender a Dios y otra muy distinta es ya llegar al punto de no creer que ni siquiera existe, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Durante estos casi 200 años o 190 años, María Santísima, la gente como ve que no pasa nada, la gente como ve que todo sigue igual, la gente como ve que, pues ha habido guerras, eso, pero hombre, pues no ha pasado a mayores, ha habido pestes, todo eso, pero pues aquí estamos, eso es normal, terremotos, y entonces vienen los científicos, viene la ciencia a dañar la fe. Hombre, los terremotos es normal eso, la falla del cinturón de fuego del Pacífico, una cosa, la otra. Hombre, ha habido terremotos toda la vida y siempre los tendremos y no sé qué cuentos de que María advirtió de los terremotos y eso. O que siempre ha habido pandemias, por favor, hombre, desde hasta en esos cuentos de la Biblia, hasta ahí hablan de pestes, de plagas y todo eso. Hombre, siempre hemos tenido pestes, siempre hemos tenido plagas. No exageremos, ya hemos
de encontrar una cura y todo eso, y por aquí y por allá, ¿y qué pasa? Como no sucede nada, entonces es porque Dios no existe. No, hermanos, no es que Dios no exista, Dios está esperándonos. Dios está esperándonos. Miren la misericordia de Jesús. Ahí lo tenemos en la imagen, Jesús de la divina misericordia. Miren qué misericordia tan grande la de nuestro Señor, que casi 190 años pues, nos ha venido anunciando, conviértanse a través de su Madre Santísima, conviértanse. Miren que vienen cosas fuertes si no se convierten. Miren que vienen, los castigos son condicionales. No es que va a venir un castigo a la tierra y ya, aguántense. No, los castigos son condicionales. Por eso María viene a decirnos, si la gente no deja de ofender a Dios, vendrán cosas peores. Si la gente no deja de ofender a Dios, vendrán cosas peores. Hasta la misma iglesia no ha hecho caso. Consagren a Rusia, a mi Inmaculado Corazón, no han hecho caso. Hagan esto, lo otro, no hacemos caso, Hagan oraciones, penitencias, ayunos. Nos duele inclusive ir a un grupo de oración en la noche. Nos duele tener que salir en la noche lloviendo. Ay, no. Al grupo de oración. Peor hacer mortificaciones, sacrificios. Y como no pasa nada, y como no vienen grandes catástrofes, y como no vienen grandes calamidades, pues entonces seguimos tranquilos. Y esos son puros cuentos, eso es gente apocalíptica, gente catastrófica que viene a asustarnos. No, hermanos, es Dios que está esperando. Es Dios que está esperando a que usted y yo, en verdad, empecemos un camino de conversión. Por eso en este segundo día que se llama el reino de Cristo en el mundo, la palabra de los santos dice, sí, pues como es cierto el conocimiento y el reino de Cristo se llevará a efecto en el mundo, no será sino el efecto necesario del conocimiento y del reino de la Virgen María, que lo dio a luz la primera vez y lo hará resplandecer en la segunda. Ojo con esto, es importante lo que San Luis María Griñón nos está diciendo. Es cierto que el reinado de Cristo se efectuará, dice. ¿Qué quiere decirnos? Que entonces es Cristo que no reina en este mundo. Entendamos bien eso, ¿no? Sí, pues, como es cierto, el conocimiento y el reino de Cristo se llevará a efecto en el mundo. No será sino el efecto necesario del conocimiento del reino de la Virgen María, que lo dio a luz la primera vez y lo hará resplandecer en la segunda. Lo que San Luis nos está advirtiendo aquí es que para que ese reinado de Jesucristo venga pronto y se haga efectivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un trabajo en que nosotros empecemos a hacer que María Santísima empiece a reinar en nuestros corazones. Es cuando la gente empiece a aceptar la devoción a la Virgen Santísima, cuando la gente empiece a acercarse a la Madre de Dios, se hará efectivo ese reino de Jesucristo sobre la tierra. El Señor Jesús reveló en Medjugorje algo muy bonito. Él decía, en los tiempos de Noé, ¿sí? Noé era el profeta que yo había enviado, ¿sí? Y en estos tiempos es mi madre la que yo envío. Ahora, en los tiempos de Noé, el arca, el barco de madera, ese barco grandote que están hasta las medidas exactas ahí en la Biblia, en ese tiempo ese barco era la salvación de la gente. Ahora la salvación de la gente será el Inmaculado Corazón de mi Madre Santísima. Ojo, María Santísima es Noé de estos tiempos. Y aparte, su Inmaculado Corazón será también el Inmaculado Corazón de María, el arca donde nosotros nos vamos a refugiar, para todo, y protegernos ante todas las calamidades y cosas que vienen en este tiempo. Por eso ya estamos hablando que María Santísima va a cumplir ya 200 años en sus distintas apariciones, donde nos viene advirtiendo de las calamidades y nos viene diciendo que el refugio es su Inmaculado Corazón. El refugio es su Inmaculado Corazón. Y la escalera para entrar a ese barco es el rezo del Santo Rosario. El rezo del Santo Rosario y la consagración
al Inmaculado Corazón de la Virgen Santísima. El Santo Rosario y la consagración, al Inmaculado Corazón de María serán la escalera y el sello seguro donde nosotros nos vamos a refugiar en el Inmaculado Corazón de María. Claro, y como bien dice el libro, nuestra Madre Santísima, como vino la primera vez, ella fue preparada desde su concepción para recibir al Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya hizo que, nuestro Padre Celestial hizo que ella se concibiera sin mancha, sin pecado, por eso es inmaculada, por eso a través de ella permite que venga nuestro Señor Jesucristo, la preparó. Y vino nuestro Señor Jesucristo a darnos la redención, a anunciar la buena noticia, a darnos la redención sobre todo, ¿verdad? Y ahora para su regreso, nuestra Madre Santísima viene a preparar también el camino a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo viene a preparar? Lo viene a preparar si es que nosotros escuchamos todo lo que ella nos pide, porque es imposible que haciendo el Santo Rosario, ayunando con más frecuencia, confesándonos, leyendo la palabra de Dios, yendo a la Santa Eucaristía, es imposible que el corazón de una persona no se convierta. Nuestra Madre Santísima viene a preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, haciendo que Él encuentre aquí en la tierra santos, que encuentre aquí en la tierra corazones dispuestos a amar a nuestro Señor, corazones dispuestos a dejar el pecado, a renunciar al pecado y luchar cada día por buscar la santidad. Entonces, por eso, como dicen los santos, ella preparó su venida de inicio en la anunciación y ahora viene a prepararnos a nosotros para recibirlo en la segunda venida. Ahora, siguiendo con lo que dice San Luis de Montfort, yo me imagino que hay gente que está ahorita ahí escuchándonos, que tienen el libro del Tratado de la Verdadera Devoción, perdón, porque estamos nosotros leyendo aquí extractos del libro del Tratado de la Verdadera Devoción. Estamos leyendo los numerales 13, numeral 49 y numeral 50 del Tratado de la Verdadera Devoción. Lo que San Luis María Griñón de Montfort nos habla, inclusive ya, esto hace ya más de 200 años, inclusive, mira, San Luis ya nos venía diciendo que en los últimos tiempos, María Santísima sería la que nos va a venir a traer la segunda venida de Jesucristo. Viene a advertirnos, viene a prepararnos, viene a decirnos, bueno, dejen la mala vida, empiecen con el rosario, empiecen con la consagración a mi Inmaculado Corazón, empiecen con dejar sus pecados, empiecen haciendo ayunos. Por ejemplo, en Fátima, el 13 de junio, en la segunda aparición de Fátima, la Virgen María dijo lo siguiente: Dios quiere instaurar en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Porque obviamente ese va a ser pues el medio donde nosotros nos vamos a resguardar de todas las calamidades que vienen. Hay personas que andan por ahí hablando de que en cierto lugar, de que en cierta montaña, de que en cierto sitio pues hay refugios, es ahí donde se están construyendo refugios, búnkers y todo eso. No, hermanitos, el verdadero refugio va a ser el Inmaculado Corazón de María. Si usted se mantiene en oración, si usted desde ahora, usted y yo, todos nosotros, empezamos desde ahora un camino serio de conversión, ojo, un camino donde empecemos a trabajar sobre todo la humildad de corazón, y empezar a dejar los pecados que nos alejan de Dios, el rezo del rosario y acercándonos a María, esa va a ser la manera en cómo usted se va a refugiar en el Inmaculado Corazón de María Santísima. Entendamos bien esto, hermanitos. Ahí será el verdadero refugio. Ahora bien, San Luis de Montfort nos dice: la salvación del mundo tuvo inicio por medio de María. ¿Cuál fue esa salvación? Jesucristo, nuestro Señor Jesús. La salvación de la humanidad o del mundo. ¿Quién es la salvación del mundo? Jesús. Jesús es la salvación del mundo. ¿Y tuvo inicio en quién? En María Santísima. ¿Por qué? Pues el Espíritu Santo lo engendra ahí, y en el vientre de María Jesús se empieza a formar.
En el vientre de María Santísima, Jesús se empieza a formar y luego nace de María y en la casa de María, Jesús empieza a ser educado por nuestra Madre Celestial. Entonces la salvación empieza con ella y ahora San Luis nos dice, por medio de María debe tener también su cumplimiento. La salvación del mundo debe ser también por cumplimiento de nuestra Madre Santísima. Por eso es importante que leamos o que investiguemos la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos, porque ahí la Madre Celestial dice, y en Nuestra Señora de todos los pueblos, la Virgen Santísima pide que se proclame el quinto dogma mariano. ¿Y cuál es ese quinto dogma mariano? Pues la corredención de María Santísima. Aparición aprobada por la Iglesia, queridos hermanos, la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos. Entonces, entendamos bien esto, María Santísima nos ha pedido en la aparición o ella ha pedido a la Iglesia, en la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos, que se le reconozca como corredentora de la humanidad. Sí, por eso es que dice San Luis, también en María debe tener el cumplimiento la salvación del mundo. Ahora, pide esto, y también ella pedía 3 títulos ahí en esta aparición tan hermosa de Nuestra Señora de todos los pueblos. Corredentora de la humanidad, medianera de todas las gracias, y también nos pedía en esta aparición tan importante que ella es el refugio de nosotros los pecadores. Todo esto con el fin de llevarnos a Jesús. Todo esto con el fin de llevarnos a Cristo Jesús. Y claro, esta devoción al Inmaculado Corazón de María, ¿cómo lo hacemos? Acuérdense lo que hemos hablado de cuál es la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que tiene que ser una devoción interior, que quiere decir que nosotros, viene de un corazón puro y sincero que reconoce una grandeza en nuestra Madre por ser la Madre de nuestro Señor Jesucristo, por haber estado con nuestro Señor Jesucristo hasta la cruz. O sea, eso es la verdadera devoción interior, es que de nuestro corazón salga un amor puro hacia nuestra Madre Santísima. Una devoción tierna que es tener la confianza en nuestra Madre Santísima como un niño a su madre, como un niño pequeño a su madre. La devoción santa es que por amor a nuestra Madre Santísima, pues que vamos a evitar el pecado y vamos a luchar por cada día ir encontrando las virtudes, la humildad, la obediencia, la paciencia, el amor. Una devoción constante. Es como que ahorita, no solamente por este tema de la pandemia, porque estamos en la cuarentena, se están uniendo, nos estamos poniendo a orar, a hacer el Santo Rosario, y esto se acaba, se va acomodando, y resulta que ya se dejó de rezar el rosario y nos vamos olvidando de todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Entonces, no solamente es decir, sí, Virgencita, tú me vas a cuidar, que es también la devoción desinteresada. Porque muchos ahora que estén escuchando esto dirán, ay, Virgencita, sí, tú ayúdame, tú protégeme y todo, pero no hacen un esfuerzo de salir del pecado. Pero no hay una constancia en su devoción, pero en su corazón solo está ese deseo de orarle a la Virgen Santísima por necesidad, porque no tengo trabajo, porque se acaba esta pandemia. Entonces tenemos que abrir la mente, por eso el Espíritu Santo en esta novena tenemos que pedirle a Él que venga a mostrarnos un verdadero amor a nuestra Madre Santísima, un amor sincero, un amor puro, y que nos vaya con la ayuda del Santo Rosario, el Espíritu Santo, llenándonos de las gracias que necesitamos para ir abandonando el pecado y tener una verdadera conversión. Y así nuestra Madre Santísima nos abrirá el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que algo muy importante que decía un sacerdote es que no es que la venida de nuestro Señor Jesucristo nosotros ya no la vamos a alcanzar, ¿no es cierto? No lo vamos a ver así en cuerpo que baje del cielo, sino que cuando nos muramos, y quién sabe pueda ser mañana o quién sabe cuando Dios nos llama a su presencia, tenemos que estar listos y preparados para cuando Dios nos llame. Eso, mis hermanitos, entonces busquemos vivir una verdadera devoción a nuestra Madre Santísima. Ahora bien, San Luis nos dice, en la segunda venida de Jesucristo, María debe ser conocida y revelada por el Espíritu Santo, a fin de que, por medio de ella,
Jesucristo sea conocido, amado y servido. Es que, hermanitos, nosotros aquí lo que promovemos es la devoción a la Virgen María para de verdad dar a Jesucristo ese amor y ese servicio que Él quiere que nosotros demos. Porque a través de nuestra Madre Santísima, ella nos purifica, nos prepara, como hemos hablado en anteriores ocasiones, ella nos forma. Recuerden lo que ha dicho San Luis, que la educación de los santos que vivirán hacia el final de los tiempos, es decir, hacia estos tiempos, Dios la ha encargado a la Virgen María. La formación y la educación de los santos que vivirán hacia los últimos tiempos, Dios se la ha encargado a la Virgen Santísima. Entonces, si nosotros hablamos de la devoción a nuestra Madre, es entregarnos a María, confiarnos a María, para que ella nos forme, empezar con el rezo del rosario, para que ella nos forme, para que de esa manera quedemos bien preparados de poder recibir las gracias del Espíritu Santo y de esa manera ir hacia nuestro Señor Jesucristo de una manera limpia, formada, como ya nos decía, bellos, preciosos, en virtud, en gracia. Por eso es que San Luis dice que en la segunda venida de Jesucristo María debe ser conocida y revelada por el Espíritu Santo. Lo que nosotros estamos dándoles a ustedes aquí es una revelación del Espíritu Santo. Ya estamos en los últimos tiempos, ya desde hace 200 años atrás María lo viene diciendo, ya estamos en los últimos tiempos, Y esto es importante, y que en estos últimos tiempos debe crecer, debe aumentar la devoción, pero la verdadera devoción a nuestra Madre Santísima, a fin de que por medio de ella, por medio de María, Jesucristo sea conocido, amado y servido. En esta última fase, vuelve a decir San Luis, en esta última fase de los tiempos, Dios quiere, por tanto, revelar y manifestar a María, obra maestra de sus manos, porque es el medio seguro y la vía directa e inmaculada o pura para ir a Jesús y encontrarlo perfectamente. Ojo, vuelvo y repito, en esta última fase de los últimos tiempos, en esta última fase ya estamos. San Luis hace ya más de 200 años que existió y escribió el Tratado de la Verdadera Devoción, mucho más, no recuerdo ahorita la fecha, pero desde ese tiempo ya San Luis nos estaba diciendo que ya estamos en la fase de los últimos tiempos. Y María Santísima, 190 años atrás, con la aparición de la medalla milagrosa, empieza a decirnos que ya estamos en los últimos tiempos. Entonces comprendamos muy bien que en esta fase, ya ahorita, en este presente, en esta última fase de los últimos tiempos, quiere por tanto revelar y manifestar a María, obra maestra de sus manos, porque es el medio, ojo, María Santísima es el medio seguro y la vía directa e inmaculada para ir a Jesús y encontrarlo perfectamente. Si usted se mete en el corazón de María, la Virgen le va a enseñar a usted la humildad principalmente, a desaparecer completamente, a dedicarse a las cosas importantes. Es lamentable ver cuántos cristianos hay que no, no quiero juzgar, no estoy juzgando, sino que nosotros examinémonos cuánto apegados al mundo estamos. Es lamentable ver cuántos cristianos en sus grupos de oración, en sus comunidades, todos hemos caído en este gravísimo error. Queremos que el grupo de oración, que la comunidad, que esto se maneje conforme el mundo maneja las cosas. Es decir, mira, en el mundo hacen esto, en el mundo hacen lo otro. Y no es así. Cuando uno se mete profundamente en María, uno empieza a comprender muchas cosas y desechar cosas que andan por ahí del mundo filtradas en las cosas santas de Dios. Entonces, hermanitos, ¿qué pasa con esto? María empieza a trabajar en nosotros de una manera fuerte, segura, a purificarnos, a buscar la humildad, que es lo principal, a buscar el amor, a buscar la obediencia.
Hoy en día los grupos de oración y principalmente los grupos de corriente carismática, nosotros somos profetas, hermanos, por el bautismo. Usted y yo somos profetas. Y el profeta, el oficio del profeta es anunciar y denunciar. Anunciar que la buena nueva, la noticia, lo que Dios nos manda a anunciar. Y denunciar que, pues el pecado, hermanitos, el pecado. Y hay que hablar las cosas como son, hermanitos, para que nosotros vayamos viendo si vamos por el camino, porque San Luis dice, por María nos vamos a purificar y vamos a llegar seguros a Jesús. Es seguro que vamos a llegar a Cristo Jesús. Entonces, y vamos a obtener realmente la presencia y la manifestación real del Espíritu Santo, porque ya lo decía San Juan de la Cruz. Miren este hermoso, un libro muy lindo que les recomiendo que lo busquen, que se llama Subida al Monte Carmelo, de San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz dice que cuando una persona tiene dones del Espíritu Santo, pero que no tiene virtudes, no vive en la humildad, no vive en la obediencia, esos dones pueden ser contaminados por Satanás y hacernos creer a nosotros, ya con nuestros dones contaminados por Satanás, que lo que se obra es obra de Dios. Ojo que lo está diciendo el tremendo santazo y doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz, amigazo de Santa Teresa la Grande, Santa Teresa de Ávila. Hermanitos, comprendamos, San Juan de la Cruz ya nos venía hablando sobre los dones espirituales y que si nosotros no nos dedicamos a forjar en nuestras vidas virtudes como la humildad, la pureza, la obediencia, ser virtuosos, los dones del Espíritu Santo lamentablemente pueden ser contaminados por Satanás y hacernos creer que las obras que estamos haciendo vienen de Dios. ¿En qué pasa? ¿Por qué digo esto? Hermanitos, la obediencia. Lamentablemente hoy en día el cristiano no quiere obedecer. Y hay separación y separación y separación de grupos y de grupos. Y si a fulano no le gustó, se salió y fue a formar su grupo. Y si a sutano no le pareció, se salió y fue a formar. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir una cantidad de ideas de sentimentalismo, de inmadurez espiritual. Y cuando nos metemos en María, pero de verdad, con una devoción sincera, honesta, una verdadera devoción, formándonos en una verdadera devoción a la Virgen Santísima, ¿qué es lo que pasa? Ella nos empieza a enseñar estas 4 principales virtudes: el amor, la humildad, la obediencia y la pureza. Nos duele empezar a formar virtudes en nosotros. Pero es que cuando ella empieza a trabajar en nosotros de esta manera, hermanitos, los dones no salvan. Los dones no salvan. Entendamos bien esto. Lo que salvan es la práctica de las virtudes. Y quien se mete con María, lo primerito que María empieza a forjar en esa persona es la práctica de las virtudes desde una verdadera devoción. Desde una verdadera devoción. Eso es importante, hermanito. Por eso San Luis dice que ella será la que nos va a formar para ir seguros. Ella es el camino más fácil, rápido y seguro para llegar a Cristo. Sí, San Luis dice, María debe relucir siempre más en estos últimos tiempos, en misericordia, en fuerza y en gracia. En misericordia para conducir de nuevo y acoger amorosamente a los pobres pecadores que se convertirán. Nuestra Madre Santísima viene con misericordia a conducirnos de nuevo, a ayudarnos a que si nuestros ojos se pusieron en el mundo, en las apetencias que el mundo nos ofrece, en los triunfos humanos, nuestra Madre Santísima viene ahora a conducirnos, a decirnos no, por ahí no, porque ahí crece el orgullo, porque ahí crece la vanidad, porque ahí crece la envidia, ahí crecen los celos. Nuestra Madre Santísima lo que quiere es que volvamos nuestros ojos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que dijo, sean mansos y humildes de corazón. Sean mansos. ¿Qué significa mansos? Pacientes, tranquilos, no iráticos, no enojones, humildes, sin orgullo, con sencillez, con una vida sencilla. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿su vida es sencilla realmente? Todos estos años de su vida, ¿qué ha estado buscando?
crecer para el mundo por apariencia, para que no le vean como un fracasado, porque hermanos, sinceramente este mundo nos hace competir y competir y competir, y el que más tiene más vale, el que menos tiene menos vale. Y uno ha llegado al punto en sentirse chiquito, pequeño, que no es nada, y entonces ¿qué empieza? Ese deseo de tener y de tener para ser alguien. Pero en este tiempo nuestra Madre Santísima quiere que volvamos nuestros ojos a Dios, que creamos en que hay que ser sencillos, humildes, que pongamos nuestra fe, nuestro amor, no en las cosas materiales, sino en las cosas del alma, del espíritu. Y por eso pensar más en crecer en la virtud. ¿Y cómo crecemos en la virtud? Pues practicando en casa. El Espíritu Santo de Dios en este tiempo lo que quiere revelarnos es nuestra conversión personal, que se vea reflejada en nuestro hogar, en nuestra casa. Una mujer santa, un hombre santo, un esposo santo, una esposa santa, hijos santos, porque de las familias santas el mundo se irá limpiando, con esas familias que enseñen otras cosas a sus hijos. Algo muy importante que me daba cuenta en medio de todo esto que nosotros pues estamos leyendo, gracias a Dios, es que en los años 1500 más o menos todavía había una verdadera devoción a nuestra Madre Santísima. Los padres procuraban enseñar la fe católica a sus hijos. Les enseñaban todo, el evangelio, el catecismo. Antes las niñas, por ejemplo, de Fátima, ya se aprendían el catecismo a los 10 años, imagínense. A Santa Jacinta, que tenía 7 años, Sor Lucía les enseñaba a Santa Jacinta y a San Francisco el catecismo. Ya sabía a esa edad el Padre Nuestro, el credo, todo lo que ahora muchos ahora todavía ni se saben, imagínense. Porque la gente de ese tiempo amaba verdaderamente a Dios. Y el Espíritu Santo lo que desea es que ahora yo entienda y usted entienda que tenemos que regresarnos a leer la palabra de Dios, a sentarnos en nuestros hogares, a reflexionar, así sea un texto de la Santa Palabra, a hacer el Santo Rosario en familia, a que dejemos tanto enojo, tanta ira, tanta vanidad, tanta pereza en la casa por querer hacer cosas para una vecina, para la otra vecina. ¿Cuántos no son buenos con los de afuera y con los de adentro malos? ¿A quién no le ha llegado ese reclamo en la casa? A mí me ha llegado cuando mi esposo me ha dicho, claro, afuera la hermanita Diana, y aquí a veces cómo te pones. Y tiene razón, y gracias a Dios el Espíritu Santo en este tiempo nos está removiendo y nos está mostrando lo mal que estábamos viviendo, hermanos. Y eso mismo el Espíritu Santo quiere ahora en la vida de usted, que se ve a sí mismo. Qué hermosa la frase de San Francisco de Sales, que dice que le pidió esta frase todos los días de su vida y que el Señor se la concedió. Señor, conózcate a ti, Señor, conózcame a mí. O sea, poner mis ojos en Dios, conocer a Dios, pero al mismo tiempo poner mis ojos en mí y darme cuenta de qué cosas tengo que ir trabajando cada día. Y así es como nuestra Madre Santísima va a forjar nuevas familias santas. ¿Cuántas oraciones no se hacen cuando se expone el Santísimo? Señor, danos niños santos, danos familias santas, danos sacerdotes santos. Pero como hemos dejado de vernos a nosotros mismos en nuestro espíritu, en nuestra alma, por tratar de agradar a los demás, entonces no hemos logrado eso que tanto anhela y que ahorita tanto urgida está la humanidad, de tener santos. Ahora, algo importante que dice ahí el libro es que María en estos tiempos María debe relucir siempre más en estos últimos tiempos en misericordia. O sea, María debe relucir más en estos últimos tiempos. Cuando nosotros nos dediquemos a hablar de la devoción a la Virgen Santísima para dar verdadera gloria, para dar verdadera adoración a Jesús, estamos yendo, hermanitos, por la voluntad de Dios. Ya el santo San Luis de Montfort nos está diciendo, en estos últimos tiempos María debe relucir más. Hermanos, si queremos empezar un trabajo de reforma espiritual en nuestras vidas, hay que acudir a María, ya que en estos últimos tiempos es a ella a quien Dios le ha encargado la educación y la formación de los santos que vivirán hacia este tiempo. Si queremos una reforma espiritual en nuestra casa, pues lo que tenemos que ir es acudir a María.
y empezar con ayuno y oración a pan y agua, miércoles y viernes, pan y agua todo el día. ¿Sí? O sea, empezar desde las 12 de la noche del miércoles hasta las 12 de la noche o hasta las 12 de jueves, pues. Todo el día del miércoles a pan y agua. A pan y agua. No que, hermanito, en la noche ya como alguito. No. A pan y agua. Y es pan y un vaso de agua. Agua sola. Y pan, sin nada más. Empezar un trabajo de ayuno y de oración a pan y agua, pidiendo por la conversión de nuestros familiares. Hay que acudir a la Virgen Santísima. Cuando yo me refiero a una reforma espiritual, me refiero a volver a la forma. Lamentablemente la palabra reforma se le ha dado una mala interpretación. Reforma mucho, cuando yo digo, bueno, vamos a hacer una reforma, pues muchos podríamos pensar que reforma es, vamos a hacer un cambio, ¿sí? Reforma, muchos pensamos que la palabra reforma, podríamos pensar que la palabra reforma significa un cambio, y no es así. La palabra reforma es volver a los inicios, más bien, nada de cambio, es volver a los inicios, volver a la forma. Que significa retro o retroceder, forma, retroceder a la forma original. Volver de nuevo a la forma original que Dios nos ha pedido a todos, ser santos. Esa es la reforma. Volver a la forma, volver a la misión por la cual Dios nos mandó a este mundo, que es a la santidad. Entonces, si queremos empezar una reforma espiritual en nuestras vidas, es María la encargada de que nosotros podamos llegar a Jesús. Ahora bien, San Luis nos dice que también ella debe ser conocida en estos últimos tiempos en misericordia, en fuerza y en gracia. En fuerza. ¿Cómo así en fuerza? Pues vamos a leerlo bien. En misericordia para conducir de nuevo y acoger amorosamente a los pobres pecadores que se convertirán en nosotros. María Santísima, todavía nosotros recién hemos iniciado un proceso de conversión, nos falta mucho, pero ir hacia María para que ella nos ayude en misericordia para la conversión, en fuerza contra los enemigos de Dios. ¿Cuáles son los enemigos de Dios? El mundo maligno, la carne, y obviamente muchos gobiernos y muchas personas que están luchando por acabar el cristianismo. Ahora bien, por los enemigos, contra los enemigos de Dios y los pecadores endurecidos y rebeldes. Finalmente debe relucir en gracia para animar y sostener a los fieles siervos de Jesucristo que combatirán por sus intereses. Combatirán por los intereses de ¿quién? De Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús en estos últimos tiempos es lo que más le interesa a él? Empezar a expandir y a vivir la devoción al Inmaculado Corazón de María. Eso es lo que el Señor, porque ya lo dijo la Virgen Santísima en Fátima, Dios quiere instaurar en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón. Además, nuestra Madre Santísima está preparando un ejército fuerte para darle batalla al diablo, ya que él sabe que ya no le queda mucho tiempo. Entonces él ahorita está buscando la manera de que el mayor número de almas se condenen. Entonces nuestra Madre Santísima, como buena madre, viene a anunciarnos que nos convirtamos, pues para que no seamos almas que se condenen, hermanitos. Es hermoso como muchos de los santos pensaban todas las noches en su juicio. ¿Cuál sería el juicio final de ellos? Lo hacían todos los días, hacían su examen de conciencia todos los días para irse dando cuenta cómo está el estado de su alma. Y les invitamos a que hagan un examen de conciencia todas las noches. ¿Y qué es eso? Es mirar en el día qué nomás me pasó, qué nomás hice y a qué pecados me está llevando. Si hoy discutí con mi esposo, ya es el enojo de la ira. También discutí con mi mamá, ya entonces es la pasión de la ira. Entonces nos ayuda a ir dándonos cuenta qué es lo que nos está dominando y así poder darnos cuenta entonces cómo vamos a ir luchando, cómo vamos a ir batallando para que el demonio no gane almas, hermanos. Tenemos que ayudarle a nuestra Madre Santísima a que nuestras almas y las almas de nuestros familiares y de nuestros conocidos sean salvadas. Y dice, nuestra Madre Santísima suscitará en efecto un ejército preparado para esta batalla.
y ella nos dará las gracias suficientes para poder luchar contra el maligno. No nos sentamos vencidos cuando caigamos en alguna debilidad. Levantémonos siempre, hermanitos, que nunca nos quedemos pensando con acusaciones nosotros mismos, con la culpa nosotros mismos, sino que confiemos en que nuestra Madre Santísima, como buena madre, nos dará la mano para levantarnos y que sigamos en este camino a la santidad. Ahora, ¿usted quiere ser parte de ese ejército? ¿Usted quiere ser parte de ese ejército? Empiece con la consagración, hermano. Pero no piensen algunas personas que de pronto ya se consagraron. Yo ya me consagré a la Virgen, entonces ya, tranquilo. No. Si cuando uno se alista en el batallón, en la milicia, es para empezar un trabajo, a guerrear, a trabajar. Hermanitos, yo me consagré a la Virgen, o sea, digo esto, ¿no? Si uno se consagra a la Virgen es para trabajar. Es para empezar a doblar rodilla, es para ayunar, para sacrificarse por los pecadores. Es así como la Virgen espera que combatamos. Y también, obviamente, para hacer obras de evangelización, obras de servicio. Yo me consagré a la Virgen no para estar en la casa tranquilo, descansando, dormido, sin hacer más ni más, ni preocupado, más bien pensando en que la Virgen me regale tal cosita, en que me ayude. No. Si yo ya me consagré a la Virgen Santísima, yo ya no tengo que andar pensando en que si María me va a dar esto o aquello o lo otro. No, porque si yo ya entregué mi voluntad y entregué toda mi vida, ya ahora María maneja mi vida como ella quiera. La consagración es eso, consagrarse totalmente a la Virgen, pero empezar a trabajar como esclavo de amor. ¿O cuando han visto usted un esclavo descansando? ¿Cómo es que un esclavo va a estar descansando y no ayudando en los trabajos de su señor o de su amo? O en este caso de su señora o de su ama. Entonces, si uno se consagra a María es a trabajar, y la principal misión del consagrado a la Virgen Santísima es trabajar en una verdadera devoción a María y expandir la devoción al Inmaculado Corazón de la Virgen Santísima. Ojo, para que de verdad habite el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, comprendamos bien esto. Ahora, quiero hablarles un poco también sobre un mensaje que dio la Virgen Santísima en Medjugorje el 25 de julio del año 1988. Ella dijo lo siguiente: queridos hijos, hoy os invito al abandono total en Dios. Todo lo que hacéis y todo lo que poseéis, dadlo a Dios, a fin de que Él pueda reinar en vuestra vida, como el Rey de todo lo que tenéis. Solo así el Señor podrá guiaros a través de mí en lo profundo de la vida espiritual. Hijitos, no tengáis miedo, porque yo estoy con vosotros, aunque penséis que no existe camino de salida y que reina Satanás. Yo os traigo la paz. Yo soy vuestra madre y la reina de la paz. Os bendigo con la bendición de la alegría, a fin de que Dios sea todo para vosotros en la vida. Gracias por haber respondido a mi llamado. ¿Qué es lo contrario de la fe? ¿Qué será lo contrario de la fe? Bueno, podríamos pensar que la incredulidad, ¿no? Que la antife, la incredulidad. Pero no, hermanitos. Lo contrario de la fe es el miedo. Lo contrario de la fe es el miedo. Comprendamos esto. ¿Y cuál es esto? Porque el miedo no viene de Dios, el miedo viene de Satanás. Satanás nos mete miedo y haciéndonos pensar, no, es mejor que no ames a Dios completamente. No sea que te haga llorar y te haga sufrir. No te entregues por completo a María, no entregues tu voluntad a Dios, porque entonces, ¿qué serán de tus sueños? ¿Qué será de tus proyectos? Eso, cuando usted tenga un pensamiento así, hermano, eso es un pensamiento diabólico. Usted está siendo influenciado por Satanás. ¿Sí me estoy haciendo entender? Satanás es el que le mete a usted esos pensamientos. No te entregues a Dios.
¿Cómo vas a dejar el pecado? Dejar los malos amigos. No, si son mis panas desde tantos años. Entregar mis proyectos, mis deseos, mis planes a Dios. No, no, no. Y ahora, no, no, Dios mío, entregar mi noviazgo a Dios. Y si Dios me quita mi novio o mi novia, uy, no, no sé. Esos son pensamientos del demonio. Esos son pensamientos de Satanás. Y que nos mete miedo para no dar el paso de amar a Dios, para no dar el paso de entregarnos por completo y totalmente como nos lo pide la Madre del Cielo. Cuando usted se consagra a Dios y se consagra a María, ¿sí? Cuando usted se consagra a María, usted se está consagrando a Dios. Ella está diciendo, entréguense totalmente a Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Justamente lo que estábamos hablando, la consagración. Si yo me consagro a María, yo me consagro a Jesús. De hecho, San Luis de Montfort, que fue el que más promovió la consagración total, él nos dice lo siguiente, es consagrarnos a Jesús, consagración total a Jesús por medio de María. A eso se refiere, consagración total a Jesús por medio de María. Entonces, nos da miedo ser santos por los muchos apegos que tenemos a nuestra voluntad, por nuestro egoísmo. Nos da miedo ser santos y entregarnos por completo a Dios, hacer ayuno, penitencia, renuncias perpetuas, como ya nunca más música del mundo, como ya nunca más cosas de estas. Nos da miedo porque primero Satanás mete ese miedo y nos hará creer, nos hará pensar que no seremos felices, nos hará pensar que nos irá mal, nos hará pensar que estaremos viviendo en una frustración después. Y segundo, por también nuestros apegos, nuestras inclinaciones. Hoy, Dios, Espíritu Santo, a través de la Virgen Santísima le está diciendo esto, hermano. Empiece una reforma espiritual. Empiece a trabajar de la mano de María. Estamos en los últimos tiempos. Ya la Virgen lo está diciendo desde hace 200 años. No seamos como los del tiempo de Noé, que no creían, eso nunca va a pasar. Tanto tiempo que ha pasado y ese loco construyendo esa arca y no ha llovido. Entonces, ¿qué cuento de diluvios ni qué nada? Y cuando vino el diluvio, todo el mundo llorando, sufriendo. Entonces, no pensemos pues, no, ¿qué va a pasar? Es puro cuento, fatalismo, apocalipsis, puro cuento. Me quieren meter miedo y todo eso, hermanito. Si usted piensa de esa manera, usted está huyendo de sus pecados, usted está huyendo de su conciencia. Eso es más claro. Cuando nosotros pensamos de esa manera, ay, no quiero que me hablen de eso, a mí más bien háblenme de que Dios me ama, de que María es buena, de que si yo rezo el rosario de ella todo me va a dar y todo eso. Eso mejor, háblenme de las promesas del rosario, háblenme de lo bonito que es consagrarse, háblenme del amor de María, háblenme del amor de Jesús, del Espíritu Santo. A ese rincón nos ha llevado Satanás, queriendo huir de nuestros pensamientos, no afrontar seriamente y también maduramente nuestro proceso de conversión y nuestro proceso de santificación. Comprendamos bien esto, hermanitos, que es tiempo de reflexionar, es tiempo de que nosotros empecemos una reforma, sacudir todo ese polvo espiritual que tenemos ahí, y empezar de verdad a levantar vuelo. Si usted se alejó de las cosas de Dios, regrese. Si usted se alejó de las cosas de Dios, regrese antes de que sea demasiado tarde. Estamos aquí como Noé, en nombre de María. Vuelva al arca de la salvación de estos tiempos, que es el Inmaculado Corazón de María. El Espíritu Santo a usted le está revelando, según San Luis María de Montfort nos está diciendo que en estos últimos tiempos es el Espíritu Santo el que está revelando que el arca de la salvación es María Santísima. Que si nos consagramos a María, pero empezamos una devoción verdadera a ella, nos resguardaremos y encontraremos la plenitud del Espíritu Santo en ella, como Santa Isabel, cuando escuchó el saludo de María. Ahora sí, hermanitos, vamos a hacer la oración a nuestra Madre Santísima en este momento. Las oraciones de estos tiempos, y vamos a hacer la oración a Nuestra Señora, o la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos. Bueno, primero la oración del monje benedictino, ¿ya? Mi Jesús,
solo como tú quieras y cuando quieras. El camino eres tú. A ti sea la gloria y acción de gracias, porque gobiernas todas las cosas poderosa y dulcemente, y llenas la tierra con tus múltiples misericordias. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Santo Espíritu sobre la faz de la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean liberados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Madre de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Y vamos a hacer ya la oración al Espíritu Santo pidiendo los dones, los 7 dones del Espíritu de Dios. Oh Señor Jesucristo, tú antes de subir al cielo, prometiste mandar al Espíritu Santo para completar tu trabajo en las almas de tus apóstoles y discípulos. Concédeme recibir al mismo Espíritu Santo, de modo que Él pueda perfeccionar en mi alma el trabajo de tu gracia y de tu amor. Concédeme el espíritu de sabiduría, para que yo pueda despreciar las cosas transitorias de este mundo y gustar solamente las cosas que son eternas. Concédeme el espíritu de entendimiento, para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. Concédeme el espíritu de consejo, para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios, cumpliendo su voluntad. Concédeme el espíritu de fortaleza, para que pueda llevar mi cruz contigo y pueda superar con valor todos los obstáculos que se oponen a mi salvación. Concédeme el espíritu de ciencia, para que pueda conocer a Dios y a mí mismo, y crecer en perfección en la ciencia de los santos. Concédeme el espíritu de piedad, para que pueda encontrar con el amor de un hijo el servicio de Dios dulce y amable. Concédeme el espíritu de temor de Dios, para que pueda llenarme de un amoroso respeto de Dios y pueda temer de modo absoluto el desagradarle. Te ruego, pues, Señor, márcame con el sello de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu espíritu. Amén. Gracias, Madre Santísima. Y nos despedimos consagrándonos a tu corazón inmaculado en esta noche para que bendigas nuestras vidas, la de nuestra familia. Y pues que sea la voluntad de Dios que nos dé vida el día de mañana. Por eso decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y en la hora de mi agonía sé mi amparo y protección. Y tú, como nuestra buena y santa Madre, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanitos, les esperamos el día de mañana a las 6 de la tarde para continuar con esta maravillosa novena. Ahí vamos aprendiendo, vamos reflexionando cada vez más. Que el Señor y la Virgen Santísima les bendiga. Mañana 6 de la tarde, paz y misericordia.